El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:35. El doctor José Bolívar Castillo, el Chato, está con nosotros, político de viejo cuño, ex legislador, ex alcalde, está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Es para mí una satisfacción, a través suyo, estar en contacto con la ciudadanía ecuatoriana. Gracias al doctor José Bolívar Castillo. A ver, se ha planteado en estas horas, de hecho, el primer proyecto de ley que ha presentado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional tiene que ver con una reforma integral a la Ley Orgánica de Comunicación. Usted, en el año 2013, cuando llegó a ser legislador, usted ha sido identificado como el artífice de la creación de la Supercom, que fue incorporada dentro de la Ley de Comunicación. La Supercom ya no existe, fue derogada en 2019 a través de un proyecto que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Pero yo le pregunto a usted, después de 8 años de vigencia de la Ley de Comunicación y con este proyecto que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional, estamos asistiendo a un momento ya de reflexión. 8 años después, ¿valió la pena lo que se hizo en 2013, doctor? Vale poner un ejemplo, Fabricio. Tenemos una ley, la Ley de Defensa del Consumidor. Si a usted le venden un producto chiviado, vamos a decir un aparato electrónico que no sirve o le engañan, ¿ante quién reclama? Tiene que haber siempre una autoridad que esté en el ámbito administrativo ante la cual usted reclama por esto. Si no se le atiende, usted puede recurrir ya a la fase judicial, por estafa, etcétera, por el delito de estafa. Pero en primer lugar tiene que haber, pues, alguien ante el cual usted recurre y dice, vea, me vendieron esto de manera engañosa, ¿no? Entonces yo exijo que se respete mi derecho. Lo mismo pasa en materia tan delicada como el tema de la comunicación, porque el derecho del periodista o el comunicador a informar llega hasta donde comienza el derecho del que recibe esa comunicación a recibir una comunicación veraz, objetiva, contrastada y sobre todo que respete el derecho humano de las personas, que no solo tienen derecho a la vida material, sino también a la vida moral, pues. Porque ¿qué es Fabricio Vela? Es lo que el pueblo ecuatoriano conoce y cree que es Fabricio Vela. Pero si a alguien se le ocurre, porque está detrás de un micrófono, lanzar cualquier barbaridad deteriorando su imagen, usted tiene un derecho, y ese derecho tiene que ser respetado. Hay que ser objetivos en esto. Lamentablemente se han creado a nivel internacional una cantidad de métodos de control geopolítico que han generado situaciones entre las cuales se crean tabúes, ¿no? Como este, de que pues la prensa resulta ser absolutamente intocable, que el que está detrás de un micrófono o oficia de periodista puede decir y hacer lo que a bien tenga y que nadie tiene que defender sus derechos, porque si los defiende está sometiéndose a una campaña de linchamiento mediático, ¿no? Y esto es gravísimo. Entonces, una democracia funciona en la medida en que hay información, comunicación veraz. La harina con la que se hace el pan de la política no es otra cosa que la opinión pública. Y esa opinión pública no puede ser manipulada por grupos de presión económica que quieren tener al Estado, o también a los municipios, en el caso de gobiernos locales, sometidos, sumisos a los intereses de ellos. Pero déjeme decirle algo, doctor. A ver, conceptualmente yo estoy de acuerdo con usted y lo he expresado públicamente. El hecho de estar detrás de un micrófono, y mi audiencia lo sabe, porque eso lo he dicho desde siempre, el hecho de estar detrás de un micrófono a mí no me da como comunicador patente de corso para decir cualquier cosa. Ya, para calumniar, para injuriar, para acusar sin pruebas, ni mucho menos. O sea, yo comulgo con una libertad de expresión, con responsabilidad y con límites. Yo creo que ninguna libertad es ilimitada. Yo en eso conceptualmente estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿no le parece a usted que al final
La Superintendencia de Información y Comunicación, cuya creación usted la propuso en el año 2013, no terminó de desnaturalizar estos conceptos, cuando, por ejemplo, inclusive obligaron a rectificar opiniones. Yo puedo opinar lo que yo quiero y no tienen por qué obligarme a mí a rectificar una opinión, porque es mi opinión. La opinión no es imparcial, la opinión no es objetiva. La opinión es subjetiva. ¿No le parece a usted eso, doctor? Una cosa es lo que usted con toda razón coincide conmigo. Y otra cosa es el mal manejo que el señor Carlos Ochoa hizo de esa superintendencia de comunicación. El señor me parece que pensaba que él es juez. Entonces él esperaba que cuando alguien había sido agredido en sus derechos humanos, recurra ante él para que entonces recién él intervenga. Mientras tanto estaba ocupado en el uno por uno o en escuchar las abatidas del presidente Correa los sábados. Para lo que decía Correa el sábado, el lunes él ponía en marcha y daba una imagen verdaderamente triste del asunto. Y le hizo un daño tremendo a ese gobierno y por tanto al país. No puede ser así. No. Un superintendente no es juez, es parte. Es el que se encarga de intervenir para precautelar que una ley se cumpla, que un servicio público se lo dé en condiciones adecuadas. Y es que la gran discusión de que si la comunicación es servicio público es derecho, es ambas cosas, igual que la salud o la educación, es ambas cosas, es derecho y es servicio público. Y como tal, servicio público tiene que ser prestado en condiciones idóneas, de respeto a los derechos humanos de las personas. Ahora, dicho esto, doctor, usted ha revisado el proyecto de ley que ha presentado el presidente Lasso, que es un proyecto que más bien apuntala el retorno de la autorregulación de los medios e incluso plantea la eliminación de artículos que penalizaban, por ejemplo, la calumnia y la injuria, y los circunscribe netamente al ámbito civil. Creo que eso también es digno de comentar, doctor. El hecho de ya no penalizar los delitos de libre expresión, sino circunscribirlos al ámbito civil. ¿No le parece a usted adecuado eso, doctor? Mire, yo únicamente quiero, para contestar su pregunta, leer lo que dice el artículo 66 de la Constitución en su párrafo sexto y séptimo. ¿Qué es lo que dice el párrafo sexto? Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Acto seguido viene el párrafo séptimo. El derecho, se reconoce el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social. Se reconoce el derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. Yo no sé cómo una norma constitucional se puede barajarla de esta manera tan barata, ¿no? Y estamos ya acostumbrándonos a eso. Y claro, la gran pregunta es esta Constitución de Montecristi, que es muy buena desde el punto de vista de la Declaración de Derechos y Garantías, pero que la parte estructural, operativa, ahí se cruzan todos los cables. Esta Constitución que requiere reformas, porque tiene muchas contradicciones. ¿No? Sería largo ponerme a mencionarla, yo he encontrado como 40 contradicciones terribles. Esta Constitución que no se quiso plantear lo que yo advertí al país, usted recordará, porque estuve en su radio y expuse este tema, de que en las elecciones de febrero se incluye una pregunta al pueblo ecuatoriano para cumplir lo que manda el artículo 464 en cuanto a los candados constitucionales, de que si los legisladores que van a ser elegidos para la Asamblea, los primeros 90 días se dediquen a conocer, debatir y aprobar o modificar el proyecto de reformas constitucionales que presente o que haya presentado en campaña para conocimiento del pueblo el binomio que gane las elecciones.
Porque yo lo encuentro bien difícil que se pueda llevar a cabo un gobierno de orientación liberal, neoliberal, como quiera llamarlo, con una constitución que justamente fue redactada en una dirección contraria al pensamiento neoliberal. Entonces, ahí hay un desajuste. Yo lo que aconsejaría es que el gobierno se dedique a gobernar, a administrar dentro del marco constitucional existente, porque el pueblo ecuatoriano a eso le ha mandado. Pero viene el problema mediático, es decir, los gobiernos se convierten en demasiado sensibles, demasiado movibles por el tema mediático. Entonces quieren estar de acuerdo con las corrientes de opinión general, para ganar bonos, para estar bien en las encuestas, para tener una buena imagen. Entonces comienza este tipo de cosas que no tienen sentido. A ver, usted cree que el objetivo, el hecho de que el presidente Lasso haya enviado como primer proyecto de ley a la Asamblea Nacional un proyecto vinculado a la comunicación y a los medios, ¿usted cree que el objetivo es o va en el sentido que usted acaba de decir? Quedar bien con la prensa, quedar bien con la corriente de opinión generalizada. Entonces yo estoy contra Correa, ya basta de estar contra Correa, ya Correa terminó su periodo, ya. Ahora lo que tenemos es que administrar el Estado. Pero usted no le parece, con visión de futuro. ¿A usted no le parece, siendo absolutamente autocrítico, doctor, que llegamos a este punto porque 8 años después la ley de comunicación la circunscribieron básicamente a eso, al régimen sancionador? Sí, una muy mala administración, un muy mal manejo de las cosas. Yo recuerdo cuando llegué de diputado el año 2013, asambleísta, se quiso que votemos aprobando la ley de comunicación porque ya había terminado el segundo debate sin que podamos debatir. Entonces yo le dije a la presidenta de la asamblea, entonces, señora Gabriela Reina, le digo, no puede ser. Nosotros no venimos aquí a levantar la mano, tenemos que discutir. Entonces me puse a analizar el proyecto que ya habían terminado el segundo debate, los anteriores. Y ahí encontré, pues, que se lo tomaban del pelo de lo lindo al gobierno en sus propósitos. Porque el gobierno lo que quería, por lo menos así entendí yo, es que existe una regulación que garantice los derechos del que comunica, del que informa, y los derechos del que recibe esa comunicación, esa información, y los derechos de las personas que son objeto de esa información y comunicación. Es lo que se buscaba. Pero claro, ¿no? Ahí vino ese pacto ético-político que hizo el Corcho Cordero, pues, como bien sabemos, en diciembre del año anterior. Y en el pacto ético-político habían llegado a la conclusión de que se lo van a tomar del pelo a Correa, seguramente. Entonces la tomada del pelo consistía en que la tal ley Mordaza era una mordaza sin muelas. No tenía ninguna autoridad encargada de aplicar en territorio las normas de la ley. Igualito que lo que le decía al comienzo con la ley de defensa del consumidor, ¿no? Que no encuentra ante quién quejarse sobre el tema. Entonces, era una mordaza sin muelas. Daba la mordaza y toda la propaganda alrededor del tema de la mordaza, pero era una ley inocua. Y claro, el presidente Moreno lo que hizo es volverla a dejar inocua. Dejar un tal consejo para que se dedique a deliberar, a aconsejar, qué será, pero no había autoridades en territorio que se encarguen de aplicar la norma. Y usted puede ver, y esto es grave, en pequeñas poblaciones del país. Hay un señor que tiene una radioemisora que es el monopolio de la comunicación de esa parroquia o de ese cantón. Y ese señor cree que tiene el derecho a hacer y deshacer. Él dice quién es bueno y quién es malo, quién es corrupto y quién no es, quién sigue y quién sale. Y así no puede ser. Una democracia tiene que tener como base una información y comunicación verdaderamente libre, abierta a la participación de todos y al respeto de los derechos del que informa y del que recibe la información y de las personas que son objeto de esa información. Correcto, doctor. Y cierro, le pido un comentario corto en honor al tiempo. ¿Qué debería pasar con este proyecto que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional? Yo soy partidario y lo he dicho públicamente. Yo creo que ese debe ser el momento de un gran debate nacional
Ya no necesariamente la aprobación directa de ese proyecto, sino iniciar un gran debate nacional donde todos estemos involucrados y que se tomen el tiempo que haya que tomarse para construir una buena ley. Pero ¿cómo ve usted ese entorno? Le pido no se me extienda en la respuesta, doctor. Tenga la gentileza. Sí, no, es necesario ese gran debate. Yo escuché su intervención y recuerdo que esta invitación a que participe en esta entrevista fue cuando le llamé a usted a felicitarlo por su Gracias, doctor. análisis que hizo respecto del tema de la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Tiene que abrirse un debate claro. Ahora, el pueblo ha puesto en el Parlamento, que yo vea si es que hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, ha puesto fuerzas progresistas en una mayoría absoluta. Fuerzas de orientación social. Si usted suma los votos de UNES a los de Pachacuti, a los de Izquierda Democrática y a la mayor parte de los llamados independientes que lograron superar el embuste ese de la plancha, usted verá que encuentra que hay una mayoría absoluta, que podría llevar a cabo un debate a fondo del tema y dotarle al país de una ley que haga que nuestro sistema democrático no sea objeto de manipulación de los que tienen a sus órdenes los medios de comunicación como instrumento para poder, y yo diría, domesticarlo, para poder someterlo al Estado a sus intereses. Correcto. Doctor José Bolívar Castillo, ya habrá oportunidad también de contactarlo para hablar de política, usted con su conocimiento y su experiencia. Le agradezco por estos minutos, que tenga un buen día. A usted muchas gracias, Fabricio, y felicitaciones por esa tarea de comunicación que usted está cumpliendo. Muy honrado, doctor. Muchas gracias, un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias, Dios le pague, muy honrado por sus palabras. José Bolívar Castillo, el Chato, aquí en A Primera Hora, 7:52.